de Cristo, ¿verdad? O sea que si ustedes se dan cuenta, aunque nosotros somos cristianos por muchos años, es bastante difícil que se le quede a uno todo. O sea que toma mucho tiempo, toma toda nuestra vida de estar estudiando para conocer bien a Dios. Y muchos ni siquiera toman la tarea de enseñar, sino que se conforman con leer un versículo y gritar una hora para mantenerlos despiertos. Pero no se va adquiriendo un conocimiento claro de lo que es Dios. Y se los digo por experiencia, porque por muchos años yo fui cristiano y pastoreé por 25 años en un sistema tradicional de leer solo un versículo, y a veces de lo que menos hablaba era de ese versículo, y unos cuantos chistes para que se rían y no se duerman. Sí, como me dijo una vez Tony, me dice, I like your jokes. ¿Verdad? Y pues uno a veces cree que contándole chistes a la congregación va a estar contenta, pero la realidad es otra. La realidad es que al que hay que conocer es a Dios. Y por eso uso versículos que son de oro. Yo les digo que son de oro. Antes les decía que eran de plata, ahora ya subieron de calidad. Son de oro porque nos revelan muchas cosas bonitas. Vamos a leer allí ese versículo que ya lo debemos de saber de memoria, Juan 17:3. Juan 17:3. Vamos a leerlo y darnos cuenta que es bien importante esto. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y si ustedes se recuerdan, el último mensaje que di era de uno con el Padre, o sea que el Hijo es uno con el Padre. La pureza de la palabra de Dios es de que el Hijo es uno con el Padre. La gente sabe doctrina y aprende lecciones en la iglesia, pero como doctrina. Aprende que Padre, Hijo y Espíritu son la bendita Trinidad. Y así la enseñan todo el mundo, pero no les explican en realidad que esa no es doctrina, sino que es una enseñanza que sirve para entender a Dios. ¿Verdad? Cuando usted escucha que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo, esa es la enseñanza más pura que hay en la Biblia. Si alguien nos enseña que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu, eso es precioso, eso es maravilloso, ¿verdad? El catolicismo pues le aumentó y metió a la Virgen, ¿verdad? Pero la realidad es que en la Biblia no está así. En la Biblia no nos dice que la Virgen sea parte del trabajo que Dios va a desarrollar en la tierra. En la Biblia solo está que Dios es el Padre como la fuente, que Dios es el Hijo como el conducto por medio del cual Dios lleva a cabo su propósito, y que Cristo en resurrección es el Espíritu Santo para entrar en los creyentes, para dirigirlos a toda la verdad y producir la iglesia. Ese es el mensaje puro de la Biblia. Todo lo demás es engaño, todo lo demás es vanidad, todo lo demás es distracción. Entonces oremos para que nos mantengamos en esa pureza, y para esto es que Dios nos dice que esa es la vida eterna. Entonces solo pongan atención a ese versículo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vamos a leer en Juan 10:30, porque ustedes y yo, como buenos cristianos, tenemos que dominar estas enseñanzas, porque de esa manera le podemos dar razón a las personas que tienen preguntas.
porque todos nosotros los cristianos tenemos que predicar el Evangelio. Yo donde quiera que voy siempre estoy predicando el Evangelio, y por eso le di gracias a Dios en esta semana por la hermana Betty. La hermana Betty es una evangelista, ella es una persona que, si usted encuentra a la hermana Betty en el supermercado y se pone a platicar con ella, no le va a empezar a decir ella que los precios están altos, que la inflación está muy fuerte. Ella no se va a poner a enseñar o a predicar, a hablar de eso con las personas. Ella siempre está hablando de Cristo y siempre está recomendando el ministerio. La insultan, la vituperan y todo, pero ella dice: esto es parte del ministerio que Dios ha puesto en mí. Entonces vamos a leer este versículo. Miren cómo dice, pues: yo y el Padre uno somos. Ustedes saben que ese lenguaje es divino. Ese lenguaje es el hablar de Dios. Yo y el Padre uno somos, porque de verdad nosotros tenemos o somos instruidos humanamente. Y humanamente usted es usted y su esposo es él, o viceversa, ¿verdad? Usted es el hijo y su papá es su papá y su mamá es su mamá. Pero para decir que usted, su papá y su mamá son uno, eso ya cambia el panorama, ¿verdad? Porque yo y el Padre uno somos. Entonces quiere decir que el Hijo es uno con el Padre, y por causa de que el Hijo y el Padre son uno, cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Ustedes saben que la gente que estudia la Biblia, al no ser instruida correctamente, ellos se van por otra ruta, ¿verdad? Si ustedes leen la historia, todos los cristianos que han tratado de explicar la Biblia durante miles de años, ellos tienen problemas cuando estudian la Biblia. Y ellos forman grupos, porque regularmente nosotros como humanos, nosotros nos juntamos con los que creen igual que nosotros y no nos queremos juntar con gente que no cree igual que nosotros, ¿verdad? Inclusive ustedes saben que por eso hay grupos, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo dice: no, es que la Biblia dice esto, y ellos se anclan en eso, forman su grupo, y pues en cada ciudad, como por ejemplo aquí en esta ciudad, yo he visto que hay muchas iglesias luteranas. ¿Se han dado cuenta? Hay una aquí, otra allá, otra por allá, otra por allá. O sea que ellos, cuando vinieron a estas ciudades, predicaron un evangelio luterano. Ustedes ven que hay iglesias bautistas. Toda la ciudad tiene muchas iglesias bautistas. Y en todas esas iglesias bautistas le enseñan a uno un evangelio bautista. Van a encontrar que hay iglesias presbiterianas, y todas esas iglesias le van a enseñar a usted un evangelio presbiteriano. Hay iglesias pentecostales y ellos le van a enseñar a toda la gente un evangelio pentecostal. Y entonces usted tiene que hacerse la pregunta: ¿y quién va a predicar el verdadero evangelio? ¿Quién va a predicar el verdadero evangelio? Por eso nosotros no nos identificamos. Algunos han de creer que nosotros somos luteranos porque estamos aquí. Y por eso a veces cuando yo predico les digo a los que nos están escuchando: estamos rentando. Este edificio lo estamos rentando, porque nosotros como cristianos genuinos y verdaderos no es correcto identificarnos como bautistas ni como pentecostales. Y quiero decirles, a mí me llaman por teléfono porque hay gente que quiere venir aquí, y cuando ya les digo lo que nosotros practicamos, ya nunca los veo por aquí, ¿verdad? Porque ellos andan buscando una iglesia que crea como ellos creen. Fíjese qué terrible. Ahora, usted, porque hablemos de usted, no hablemos de tanto de ellos. ¿Usted cómo se considera?
Si a usted le preguntan que si usted es cristiano, le van a decir qué clase de cristiano es usted, porque la gente está acostumbrada a que le digamos es que yo soy pentecostal. Oh, dice, esa iglesia, entonces yo sí lo voy a ir a visitar a usted. Pero si usted le dice, yo soy presbiteriano, ¿y eso qué es? Que yo soy bautista, no, me han dicho que están muertos, ¿verdad? O sea que veamos pues cómo la doctrina crea división entre nosotros. La doctrina crea división entre todos los cristianos, al grado de que yo oigo un canto que cantan los hermanos pentecostales. Ellos dicen de que de todas las iglesias a ellos la que les gusta es la pentecostal. ¿Han oído ese canto? A mí me gusta la pentecostal. ¿Sí? Y a veces me recuerdo de un hermano que decía, ya a ti no te queda nada de pente, solo el costal. Pero la realidad es que todos hemos pasado por esas corrientes. Yo en determinado momento, 25 años, pentecostal. Y de hueso colorado, cuidadito el que se metiera conmigo. Puro cristiano pentecostal. Si ustedes hubieran estado conmigo hace unos 25 o 30 años, el día de las damas, todas las damas con uniforme, bien bonitas todas con uniforme. El culto de ellas se desarrollaba y todas ellas uniformadas, ¿sí o no? ¿Se acuerda, hermana Mary? El día de los caballeros, todos los caballeros igualitos, bien uniformaditos, ¿sí? Los jóvenes, el día de culto de los jóvenes, todos uniformaditos. Y mi mensaje era, en todos los servicios, que la mujer no use pantalón, que no use joyas, que no se arregle su cabello, que no se pinte. No había mensaje que no llevara eso de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrión. Y me pasaron experiencias tremendas, legalista hasta las cachas. Y me pasaron cosas tremendas. Yo me recuerdo, había un hermano que todavía está vivo, el hermano Mesa, ya tiene más de 80 años él. Y él se convirtió a Cristo con nosotros, porque quiero decirle que con nosotros se ha convertido cientos de gente han venido a Cristo por este ministerio. Y el hermano Mesa, con toda su familia, él tenía como 10 hijos. Tal vez le estoy exagerando y me está escuchando y me va a decir 8. Pero él tenía sus 8 hijos y el hermano Mesa, muy buen hermano, estuvo con nosotros ayudándonos a comenzar este ministerio. Y yo me recuerdo que a la hermana Carrillo él la molestaba y él le decía, hermana María Elena, usted y yo somos bautistas. El pastor es bautista, dice, pero no quiere aceptarlo. Pero nosotros somos bautistas, le decía a mi esposa, la molestaba. Porque él, a pesar de que era un buen hermano, él tenía la idea de que las doctrinas dividen a los cristianos. Y entonces me recuerdo que una vez él invitó a su vecina y vino su vecina a la reunión. Y entonces esa vez, como yo la miraba a la vecina que venía bien pintada, bien llena de alhajas, bien apretado el pantalón, imagínense, me inspiraba predicando en contra de esas cosas. Pues ¿qué pasó? Que al finalizar el servicio, el hermano Mesa viene y me dice a mí, tan bonito que sabes predicar y qué casualidad que hoy, porque vino mi vecina, solo a ella le tiraste. Dice, yo pienso que tú deberías de predicar la palabra de Dios, no tus prejuicios. Y me amaba, él me amaba y aquí estaba con nosotros. Pero era aventado, pues me decía las cosas. Y ya me dijo, mira, mi vecina me dijo que nunca más vuelve a venir aquí. Así que me costó como 10 años convencerla para que viniera.
y tú en cuestión de unos 30 minutos la mandaste de vuelta al mundial. Entonces, yo quiero pues decirles que los cristianos aprendemos muchas doctrinas, sea uno pentecostal, sea bautista, sea católico, uno anda lleno de doctrinas, en vez de poder ver con claridad lo que Dios nos quiere enseñar. Yo y el Padre uno somos, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros no debemos perder el tiempo ni usar demasiado tiempo en enseñanzas que no edifican al pueblo de Dios. Pero debemos usar toneladas de tiempo estudiando lo que edifica al pueblo de Dios. Entender uno cómo es esto de que el Padre y el Hijo son uno, eso es crucial, eso es importantísimo, porque de acuerdo a nuestro entendimiento natural, nosotros no podemos explicar en una forma adecuada cómo el Padre y el Hijo son uno. O sea que humanamente hablando no se puede explicar si Dios no le da a uno el lenguaje divino. Entonces por eso es que nos dividimos, porque todos queremos entender a Dios en una forma humana. Porque la idea, el papá es el papá y el hijo es el hijo, para mí son dos. ¿Verdad que no podemos humanamente decir que el papá y el hijo son uno? Pero la Biblia lo dice. Entonces nosotros, para entender ese hablar divino, tenemos que ser ministrados en nuestro espíritu para alcanzar a ver lo que Dios quiere decir. Oiga bien, lo que Dios quiere decir de que el Hijo y el Padre son uno. Ahora, este concepto de que dos personas son uno no existe en las enseñanzas humanas. No existe. En las enseñanzas humanas, que especialmente son las matemáticas, 1 más 1 más 1 son 3. Pero las matemáticas divinas, para que usted se dé una idea, 1 más 1 más 1, él dice, es 1. Esas son matemáticas divinas. Y por eso es que si alguien entra a la Biblia con una mente natural, lo que va a ver es algo que lo va a confundir, ¿verdad? Naturalmente entonces no existe ese concepto, porque ese concepto pertenece a el plano espiritual y es aplicable únicamente a la unidad que produce Dios. Oigan eso. Este concepto solo existe en la unidad que produce Dios. O sea que hay una unidad que produce Dios. Dios produce una clase de unidad en nosotros, porque el propósito de Cristo, cuando Él dijo que sean uno, como tú y yo, y fue muy específico, dijo, yo en ti y tú en mí. Por eso, si usted logra entender lo que está predicando el pastor Carrillo en esta mañana, si usted lo logra ver, por eso Cristo, cuando le dijo uno de sus apóstoles, de sus discípulos, muéstrame al Padre, porque él tenía confusión. Oír a Cristo decir que el Padre y él son uno, él decía, me puedes mostrar al Padre, porque yo ando aquí con estos mis conceptos que no te entiendo. Mire, si se parafrasearan las preguntas, nosotros nos daríamos cuenta que ellos estaban diciéndole, Señor, nosotros no entendemos lo que tú dices. ¿Cómo es eso de que tú y el Padre son uno? A mí me gustaría que me muestres al Padre. Y entonces tuvo él que ayudarlo a que ese concepto que estaba predicando él le entrara en la mente, y le dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? Le estaba diciendo, yo soy el Padre. No dijo yo soy el Padre. Él te dijo, el Padre y yo uno somos. Cuando él dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto
está ayudando a que el apóstol pueda entender cómo es la unidad de Dios, porque la unidad de Dios es coinherencia, que significa uno contiene al otro. Yo creo que las pilas mías no están buenas hoy. Si ustedes se dan cuenta, en la coinherencia que Dios se aplica a sí mismo, porque Cristo dice a sí mismo, el Padre y yo somos uno, ustedes cuando se matrimonio, bajo el contexto del matrimonio, aplica la misma, y dice que en el matrimonio ya no son más dos, sino que son uno. Y eso fue lo último que yo les estuve predicando antes de ir a nuestro matrimonio. Muchas veces nosotros no hemos unidad, porque la unidad realmente que Dios quiere que se produzca en nosotros. Vamos a leer un versículo que tiene que ver con el matrimonio, porque el matrimonio nos ayuda a entender la unidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído que el Padre es la cabeza de Cristo? Y que Cristo es cabeza de la iglesia, del hombre, ¿verdad? Entonces, ahora que yo estaba allá en España, estuve compartiendo con el pastor que me invitó antes de reunirme con los demás pastores, y yo le estuve compartiendo a él muchas cosas, porque ahí donde ellos están hay influencia del mesianismo. En Europa y en muchas partes del mundo, el mesianismo tiene mucha influencia. O sea que hay un grupo de cristianos que quiere volver a los cristianos judíos, y quiere que los cristianos aprendan hebreo y arameo, que son las lenguas originales, y hasta no quieren que los cristianos hablen del griego, porque nosotros tenemos en hebreo y arameo el Antiguo Testamento y en griego tenemos el Nuevo Testamento. Entonces ellos andan empeñados, y el hermano que me invitó, pues en cierta manera está influenciado, porque él estaba tratando de convencerme a mí que yo debo de decir Yeshua a Mashiach. O sea, dice, tú tienes que... y me decía, es que los conceptos tienen que ser claros. Tú sabes que los nombres no se pueden cambiar a otro idioma. Así me decía. Yo lo escuché y todo. Y después me saqué toda mi artillería pesada, y empecé a explicarle, hermano, el nombre es una persona. El nombre es la persona. Escúchame bien, le decía, mírame a los ojos. El nombre es la persona. Cuando en la Biblia te hablan, porque él me decía, es que el nombre que le dieron a Jesús, que usted, y él más me decía, y el que ustedes le llaman Jesús, aunque él siempre él hablaba de Jesús, y cuando yo lo conocí predicaba a Jesús, ahora predica a Yeshua Mashiach. Me dice, es que mira, el nombre no se puede cambiar. Le digo, mira, tranquilo, hombre, tranquilo, el nombre es la persona. Y me citaba los versículos, que Dios le dio a él un nombre que es sobre todo nombre. Dice, ¿ya viste? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lee bien la Biblia, le digo, y vas a ver que no hay un solo Jesús en la Biblia. Había otro hermano en Cristo que se llamaba Jesús también, le digo. ¿Ustedes lo han leído? ¿Aló? ¿No lo han leído? Entonces ustedes están igual que ellos. Sí, en la Biblia había uno que se llamaba Bar Jesús. Sí. Pónganlo, googleenlo, Bar Jesús. Y van a ver que no solo el Señor es más, los mexicanos que somos aventados, habemos muchos chuis.
¿Verdad que sí? Hay muchos Chuyis, ¿no? Solo los... porque para muchos, es que le pusiste a tu hijo el nombre de Cristo y ese nombre, el nombre de Jesús dice, y ese nombre es sobre todo nombre, no lo puedes usar. Y por eso algunos tienen temor de usarlo y mejor le dicen Chuy. Otros que le tienen confianza, Chuyín. Pero el asunto es de que al que le dieron un nombre que es sobre todo nombre, es a esa persona. La persona de él es la que vale, como un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, noten ustedes pues que cuando hablamos de que uno contiene al otro, no es fácil entenderlo. Porque resulta que aunque el Hijo y el Padre son distintos, y aquí está la clave, si usted no quiere tener falsa doctrina, no quiere tener falsas enseñanzas, aunque el Hijo y el Padre son distintos, de acuerdo a la pureza de la Biblia, usted no los puede separar. No los puede separar. Si usted enseña al Padre separado del Hijo, ese es herejía. Es anatema. Es herejía. Nadie puede enseñar que Jesús, que Cristo, no contiene al Padre y que el Padre no contiene a Cristo. Por eso es que no se pueden hacer doctrinas que confunden a la gente. Y como dijo aquel, no se dicen nombres, ¿verdad? Pero hay grupos que no saben enseñar este asunto. Aunque el Padre y el Hijo son distintos, no se pueden separar el uno del otro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. No hay pierde, no hay vuelta de hoja. El Padre y yo, uno somos. Tú me estás viendo a mí, le decía a sus discípulos, estás viendo al Padre. Y eso era lo que a ellos los turbaba, eso a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la corriente común de enseñanza. Si ustedes se van a la corriente común de enseñanza, claro que van a resultar diciendo, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Y como nos ayuda la tradición diciéndonos que la Trinidad es 3 personas, con eso ellos sellan más su falsedad de doctrina. Pero la realidad es que al estudiar la Biblia en su pureza, podemos leer Isaías 9:6, leamos Isaías 9:6 y van a ver que si nosotros tenemos una enseñanza pura, nosotros nunca separamos al Padre del Hijo. Mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mire cuál, no solo un nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Se da cuenta? O sea que cuando ese niño naciera, mire cómo se le podía llamar. Si usted le decía, ahí está el consejero, ahí estaba. Si usted decía, él es el Dios fuerte, y no con minúscula, mire, sino con mayúscula, ahí está el Dios fuerte. Ahí está el Padre eterno. Se puede, eso es correcto. Una vez me dijo a mí un hermano, usted es solo Jesús, ¿verdad, hermano Cario? No, ellos ni me quieren. No me arrincones a ellos porque ellos no me quieren. Con solo que yo les diga que yo creo en el Dios triuno, ya dicen, no, este es trinitario. Y hay un odio para los trinitarios. Ya le digo, cuando mi suegro era pastor en Guadalajara, yo una vez fui a visitarlo y venían los hermanos que no creen en la Trinidad, venían en una banqueta y nosotros íbamos también en la misma banqueta. Y como vieron que nos íbamos a encontrar, ¿qué hicieron? Se cambiaron de banqueta.
porque según ellos se van a contaminar solo con que nos digan jai. Qué tremendo, hermano. Los hombres somos buenísimos para separarnos. Los hombres somos buenísimos para crear división. Pero fíjese que la Biblia es bien clara. Hay un sinnúmero de versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen que el Padre y el Hijo son uno. Vamos a Juan 17, 22. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Noten, ahora el Señor Jesucristo ya no nos va a hablar solo de la unidad de Él con el Padre, ya no nos va a decir que Él y el Padre son uno, sino que ahora nos involucra a nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí ya la cosa se puso más profunda, porque ahora en la vida de la iglesia, imagínate en la vida de la iglesia, tú eres yo y yo soy tú. Eso es profundo. Eso no lo ha asimilado la iglesia, hermano. ¿Por qué cree usted que las iglesias actúan tan humanamente, hermano? Tan humanamente que opera la iglesia, que no ha entendido lo profundo de la Escritura. Porque aquí Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Y ya sabemos que la gloria es la expresión. Porque la gloria de Él era que el que lo miraba a Él, miraba al Padre. Dice, yo les he dado la misma gloria para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si el Hijo y el Padre son inseparables, usted y yo somos inseparables. Pero yo no, miren, todavía no hemos llegado al punto de entender esto, porque cuando entendamos esto, y esto solo se entiende por el Espíritu, entonces se borran en nosotros todas las asperezas, todas las divisiones, todas las incomprensiones, todos los prejuicios, porque resulta que en este negocio usted es yo y yo soy usted. Usted es yo y yo soy usted. Y eso no es doctrina. Esa es revelación divina. Entonces, ¿a qué es lo que Dios te está invitando a ti? ¿Te das cuenta que estás chiquito? Como dijo aquel, yo no le ni el ojo del pie. Porque tú eres prejuicioso, yo soy prejuicioso. Las cosas que los hermanos hacen las repugnamos, ¿sí o no? Si tan solo que algo le diga a alguien, la Ilma dice, ¿verdad? ¿No te ha pasado? ¿Sí? Recuerdo una vez, Ilma, ¿pero por qué? Y como aquella así, déjame, soy yo. Vos fíjate en lo que vos haces. No, pero la realidad, hermano, es esa, que a la familia carnal casi como que sí quisiéramos, a la familia carnal la vemos como alguien que es parte de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el día que tú crezcas a la vida de Cristo, de la misma manera que ves a tus hijos, tienes que ver a los hijos de los hermanos. Pablo es el que explica eso. Él dice que si una persona es más joven que nosotros, es nuestro hijo. Si es de la edad de nosotros, es nuestro hermano. Y si es más viejo que nosotros, es nuestro papá.
¿Cuándo vamos a llegar nosotros, hermano, a cumplir este versículo? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad. Yo no vine a enseñar lo que yo quiero. Yo no vine a hacer lo que yo quiero. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer lo que Él me dijo que haga. No hago nada que Él no me haya dicho que haga. Ahora, imagínate pues, porque entre familia carnal, como que nos tolera, aunque tenemos problemas porque hay divorcios. O sea que imagínense ustedes, porque si nosotros practicáramos en el matrimonio la unidad verdadera, que tú llegas a ser la esposa y ella llega a ser tú, nunca se dejarían. Nunca. ¿Por qué? Porque él soy yo y ella es mío. Y nadie nos puede separar. Distintos, pero inseparables. Distintos, pero iguales. Eso es paradoja. Distintos, pero iguales. Pero notemos pues que nosotros a veces estamos viviendo caricaturas. No estamos viviendo la realidad. Porque nosotros somos muy dejados, nosotros somos muy livianos. A nosotros estas verdades cuesta que nos penetren. Y como les vuelvo a repetir, cuando somos pareja, o son nuestros hijos o nuestras hijas, hay como que cierta tolerancia. Hace poquito me fui a comprar un cafecito a McDonald's. Me gusta el café de McDonald's. Y siempre que voy ahí, alguien encuentro y se pone a platicar conmigo. Y me estaba platicando un individuo. Fíjate que al platicar, pues salió eso a colación, salió ahí a la plática y me dice que su hijo está muy decepcionado. Dice que su hijo está decepcionado porque se casó con una vietnamés y él es mexicano. Entonces dice que al principio le estaba diciendo a su papá, al principio papá dice, yo estaba maravillado, dice, porque yo decía, ¿cómo es posible que una mujer que no es nada mío, que es hasta de otra cultura, nos llevemos tan bien? Dice, nos llevamos pero súper bien y todo está bonito. Y pasados creo que años se divorciaron. Y entonces ahora él tiene otro concepto porque dice, ¿cómo es posible que alguien le pueda decir a uno que lo quiere tanto y que después así por así lo vea como un desconocido, como que cualquier cosa? Dice, yo no entiendo por qué esta mujer me dejó, papá. Y total de que ahora el papá bien preocupado. Y soltero, y su papá lo mira y le dice, me das tristeza porque te tienes que acompañar, tienes que cambiar tu mentalidad. Es para que los dos se acoplen y que se vayan entendiendo más y más. Les cuento esto porque lo que uno cree que a veces funciona, como el matrimonio, y que tiene uno cierta inclinación buena a querer a esas personas. Pero ahora le ponen a usted una tarea más difícil porque le dicen que ame al hermano Carrillo. Le dicen que sea uno conmigo. Y a mí me dicen que sea uno con usted. Yo le puedo decir con toda honestidad, yo siempre he procurado ser uno con ustedes. Siempre, siempre.
Digo, Señor, yo quiero cumplir tu palabra, yo quiero ver en ellos a Cristo, yo quiero ver la belleza que ustedes tienen. Ese es mi corazón, y por eso tal vez me meto tal vez a 3 o 4 problemas nada más. Pero yo siempre le he pedido a Dios a ver en usted a Cristo. Y la Biblia me respalda. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Amén. Si usted me quiere conocer a mí según la carne, usted está falseando la palabra. Porque si usted se quiere unir a mí según la carne, tengo muchos defectos. Pero si usted se une a mí según el Espíritu, usted me va a amar. Entonces ahora, para todos aquellos que están un poco deficientes en la unidad de su matrimonio, pues échenle mano pues un poquito, porque allí es donde se supone que tenemos un poquito de más triunfo en la familia, pero Dios lo extiende a la familia espiritual. Y por eso dudo que si tú no tienes, o dudo que si no tienes una buena relación con tu esposa, yo dudo que tú me ames a mí. ¿Aló? Yo dudo. Si Dani no se lleva bien con la Gloria, yo dudo que me ame a mí. Más te vale. Yo dudo. Sí, hombre, si todo está en contra de nosotros. Ahora estás entendiendo entonces la enseñanza bíblica. Porque muchos están en la iglesia, pero ellos no saben estas cosas. Dios, hermano, no es liviano ni es superficial. Dios se va al fondo, hermano. Dios se va al fondo. Y ahí es donde Dios te hace recapacitar. ¿Sí? Mira, vamos a leer otros versículos. Ya voy a terminar porque a mí siempre me gusta darles break. Y no vengo cansado. Vengo con ganas de predicar. Vamos a 1 de Juan 2:25. A decir, el hermano Carrillo se va a desquitar con nosotros. No, yo los amo a todos ustedes. Dios sabe. Dios sabe que yo tengo un amor especial por la iglesia Pan de Vida. Especialmente ustedes son, cuando yo estaba allá les dije, yo tengo un cuartel general de donde yo salgo. Y tengo un batallón ahí que siempre me ama, le digo, y por ellos yo puedo venir a enseñarles a ustedes, le digo. Si ellos no me ayudaran a mí, le digo, yo no podría venir aquí. Pero yo tengo un cuartel general de donde Dios me saca para ir a enseñar a otros. 1 de Juan 2:25. ¿Sí? 1 de Juan 2:25. Ese es Juan, ¿no? ¿Es 1 de Juan esa? Sí, 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oh, sí, sí, es cierto. Es cierto, yo andaba norteado. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, en este versículo, Él se refiere al Hijo y el Padre. Quiero que vean, pues, por favor, porque la Biblia está escrita de una manera que nos ayude a entender lo que yo le estoy explicando. Cuando yo le estoy explicando cosas como las que le expliqué ahorita anteriormente, es porque analicé los versículos. Mire, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En este versículo, Él se refiere al Hijo y el Padre. Ahorita van a ver por qué. Porque ha hablado de Él en el versículo anterior. Mire lo que dice el versículo anterior. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se da cuenta?
si estamos entendiendo, entonces nosotros no vamos a decir que nosotros tenemos, porque mucho cristiano cree que tiene a Cristo en él, pero no entiende que tiene también al Padre. Y es más, no entiende que también tiene el Espíritu. Fíjese, usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu dentro de usted, y usted lo va a estudiar aquí en Primera de Juan, se llama unción. Amén. Aleluya. Entonces, esto indica que el Hijo y el Padre son uno. Veamos el mismo principio en Primera de Juan 2:28, ahí mismo el 2:28. Cuando lo tengan me dicen. Y usted se va a dar cuenta que la Escritura no lo pierde a usted en conceptos. Ya voy a terminar. La Escritura no lo pierde en conceptos, pero mi carga ahorita es que usted entienda que cuando se habla de que nosotros tenemos a Dios, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Eso significa que usted tiene al Dios absoluto. Por eso no podemos hacer doctrinas que les gustan a los hermanos, porque nos va a dividir y no nos va a dejar entender con claridad la palabra. Dice, tenemos el 2:28, ¿verdad? Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Fíjese, el pronombre Él se refiere definitivamente al Hijo Cristo, quien vendrá. Pero ahora vamos a unir todos los versículos y vamos a leer en Primera de Juan 24 al 29 y vamos a finalizar con ese concepto, porque Padre e Hijo, Padre, Hijo y unción, permaneced en Él, el Hijo, el Padre y la unción se llama Él, porque son uno, se llaman Él. Vamos a leerlo, pues quiero que usted me diga, pastor, sí lo alcancé a ver, porque de otra manera voy a creer que está dormido. Pero si me dice, pastor, sí lo alcanzo a ver lo que usted está enseñando, porque ahorita se los voy a mostrar. Primera de Juan 2, 24 al 29. Quiero que ustedes vean que en ese pasaje está el Padre, está el Hijo y está la unción, y se llama Él. ¿Ok? Dice, lo habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. ¿Se da cuenta? Nosotros permanecemos en el Hijo y el Padre. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Fíjese pues, esto que yo le estoy compartiendo a ustedes es porque hay engaño. Hay engaño, a usted le van a engañar, le van a decir, no tiene cuidado, lo van a engañar y nunca va a saber usted cómo funciona Dios en usted. Sigamos leyendo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, fíjese, la unción de Él, pero tienes que entender que Él es el Padre y el Hijo, y que se llama unción, y ya sabes que la unción es el Espíritu, ¿amén o no amén? Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es, 28, mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que Él en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y finalizamos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, todo el que
que todo el que hace justicia. ¿Notaron que nos presentaron a un Dios que es Padre, Hijo y unción? ¿Lo notaron? Y que le llama Él. Entonces, eso no es una doctrina humana. La doctrina humana nos confunde. La enseñanza pura de la palabra es que tú tienes una unción dentro de ti que se llama Padre e Hijo, que es el Padre conteniendo al Hijo y el Hijo conteniendo al Padre. Pero ahora pues, ahora noten, porque por otro lado tienes que entender, que cuando nosotros, Cristo oró para que seamos uno con Él, pero como Padre, Hijo y Espíritu, entonces va a agregar a la iglesia. Y eso ya es todavía más profundo, porque tú te vuelves parte de Dios. Aquí está la unción. La unción se llama Espíritu, ¿amén o no amén? Y claramente dice Juan que la unción es el Padre y el Hijo por el Espíritu. Pero ahora mira 1 Corintios 6, 17. Porque Dios quiere que entiendas lo que tú eres, hermano. Porque esa es mi carga también, entender lo que nosotros somos. 1 Corintios 6. Pero el que se une al Señor, ¿qué es? Entonces ahora, como me decía, ¿quién fue el que me dijo ayer que enseñaban 4? Héctor, él me estaba diciendo, hermano, que oí un predicador que no sabe aplicar la palabra, me dice, porque él dice que Dios es 4, pero no explica lo que está diciendo. Pero la realidad es que Padre, Hijo, Espíritu, y la iglesia, siendo un solo Espíritu, en realidad es 4. Pero nosotros venimos a ser parte de Dios en Cristo. No somos parte de la divinidad, sino que en Cristo participamos de Dios. Amén. Entonces no se les olvide, pues la carga de hoy era que sean uno como tú y yo. Y si lograste entender que Padre e Hijo, que son la unción, tú te has unido a ellos, la gloria que tú me diste, yo les he dado. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y entonces nosotros ahora disfrutamos de la gloria de Dios. Gloria que habíamos perdido. Romanos 3:23, mira cómo dice, tú perdiste la gloria, yo perdí la gloria, porque nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo nos devuelve la gloria. Por eso Él oró y dijo, la gloria que tú me diste antes de la fundación del mundo, éramos nosotros. La gloria de Cristo es su iglesia. Entonces dice ahora, la gloria que tú me diste, esa misma gloria les estoy devolviendo para que sean uno con nosotros y que retornemos con nuestro esposo Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por estos misterios. Te damos gracias.